Estamos estudiando, estudiando. Qué fino, hermano. Ya, La vaina jodona. Bonito. ¿Y esa vaina qué les pasó? Ay, yo me trasnoché anoche Se te tratando olvidó. de estudiar para el parcial de Se te hoy. olvidó cómo tiene Robert aquí. Llevo una semana estudiando. Y la verdad, yo por mucho que lea, no entiendo, pero nada. Así está preocupante la situación y para rematar, él pone siempre cascarita en ese parcial. Pero yo les hago una pregunta clara a ustedes. Ustedes sí le entienden a Robert. Yo le entiendo un poquito. Sí, ¿y tú, Brigitte? Que como tal, esta materia no sé, no. Bueno, yo no la entiendo. Y el parcial, según el que va a ser sobre el individuo como sujeto de derecho internacional. Pero que hay que repasar sobre eso para que nos vaya bien. Listo, pues vamos a echar una Sí, repasadita aquí, pues. Aprovechemos el tiempo. Bueno, Brigitte, casualmente ahorita estábamos estudiando ese tema. ¿Tú qué sabes de eso? Sí, claro, Robert. Para empezar, ¿sabían ustedes que durante mucho tiempo solo los estados eran considerados como sujetos de derecho internacional? Sí, Brigitte. Anteriormente, el derecho internacional solo reconocía a los estados y a las organizaciones internacionales, pero eso cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Tú eres bueno con la cuestión de historia. ¿Qué sabes de eso? Claro, Robert, ¿cómo no? Mira, el derecho internacional empezó a surgir en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, debido más que nada a todos los crímenes de guerra que fueron cometidos por el holocausto nazi y todo eso. Entonces, después de eso, se empezó a reconocer al individuo como sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Ok. Y no solo eso, sino que actualmente los individuos pueden ser juzgados ante los tribunales internacionales de justicia por crímenes de guerra o por genocidio. Tal es el caso de ese señor Milosevic en Serbia. A él lo estaban procesando por crímenes de guerra y apareció muerto en su celda allá en La Haya antes de culminar el juicio. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos lo del Estatuto de Roma, que está ratificado por el Congreso, y muchos opositores de Uribe, por lo que es responsable de los falsos positivos, de muchas otras cosas, pretenden que el Estado colombiano lo entregue y permitan que él sea juzgado por genocidio, por ese tipo de delitos ante la Corte Penal Internacional. Ok, muchachos, ya estamos todos de acuerdo en que el individuo ya es reconocido como sujeto de derecho internacional. Y en ese orden de ideas, ¿qué creen ustedes que vendrían siendo las características principales de este individuo como sujeto de derecho internacional? Bueno, Brigitte, yo creería que las características son que el sujeto ahorita mismo es titular de derecho. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la vida, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad, como está estipulado en los tratados internacionales. Buen punto, Robert, pero también así como tiene ese factor, también tiene obligaciones. Obligaciones a comprometerse a no realizar crímenes de deshumanidad, por ejemplo, o crímenes que perjudiquen a otras personas, genocidios, entre otras cosas. Por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que mencioné en los juicios de Nuremberg, donde en vez de juzgar al Estado, decidieron pues juzgar a los generales por los crímenes atroces que cometieron, porque ellos fueron los que dieron la orden, o sea, fueron los que mandaron a que cometieran esos crímenes contra la población civil. Entonces, eso es un claro ejemplo. Ok. Obligaciones, derechos, características. Otra característica es que ellos pueden acceder a mecanismos de protección, como recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una de las formas en las cuales pueden buscar que se les protejan sus derechos. Esa es otra de las características. Okay. Eso es cierto. Un ejemplo claro es el Comité de Derechos Humanos, la ONU, que recibe comunicaciones individuales sobre violaciones al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Pero, ¿creen ustedes que todos los individuos tienen la facilidad para acceder a estos mecanismos internacionales? Yo considero que no, porque sobre todo por la soberanía de los estados.
Un caso que yo creo que es posible meter aquí sería el de Cuba y Venezuela. Es muy difícil para ellos acceder a ese tipo de mecanismos por los bloqueos internacionales que tienen. Hay limitaciones, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, de que algunas naciones, por ejemplo, no han ratificado lo que son los tratados. Hay otras que incluso después de ratificarlo, incluso se salen del mismo. Entonces se le hace muy difícil a los individuos poder acceder a este tipo de beneficios, de poder acceder a una justicia como tal, internacional. Ok. Pero, bueno, la verdad es que es innegable la tendencia que hay a un mayor reconocimiento y a una mayor protección de los derechos individuales, los derechos del individuo, a diferencia de cómo era en la historia pasada. Tal es el caso de Sudáfrica, por ejemplo, cómo se ha abolido la segregación racial. Nosotros sabemos de cómo era ese asunto allá. Entonces, vamos teniendo un avance hacia lo que es el reconocimiento de los derechos del individuo como sujeto de derecho internacional. ¿Y qué me puedes decir tú sobre el caso de los refugiados? El tema de los refugiados es un tema muy particular debido a de que en muchas circunstancias estas personas salen de su país para buscar mejores condiciones de vida, debido a que en muchas ocasiones las condiciones precarias en las que se encuentran en su país natal son tan deplorables de que las personas tratan de buscar esta mejor estabilidad, correcto, compañero. Entonces estas personas normalmente en muchas ocasiones a veces son desplazadas más que nada es por el hambre y la necesidad. A veces la violencia. Y en muchos otros casos también la violencia. Así es, muchachos, pero no debemos olvidar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que reconoce los derechos específicos a las personas que se encuentran en persecución o hayan sido objeto de persecución. Ok, entonces en ese orden de ideas, para llegar a una pequeña conclusión, se podría decir que el sujeto pasó de ser un objeto a ser un sujeto de derecho internacional. El individuo pasó de ser un objeto a un sujeto de derecho internacional. Claro está que todavía hay muchos obstáculos que debe superar, porque todavía falta mucho conocimiento, hace falta más mecanismos para que las personas accedan más fácil y ese tipo de cosas. Claro, no, pero los avances han sido muy significativos, pero también tienes que tener en cuenta de que todo depende mucho de qué tanto el Estado quiera cooperar para proteger los derechos individuales de sus ciudadanos. Sí, claro, tienes razón, eso depende del compromiso de cada Estado. Pero es importante seguir promoviendo el respeto y la protección por los derechos humanos, que es la base del reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional. Y en todo esto es importante la presión internacional, porque en los países donde no se da reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional, es a través de la presión internacional que comienza a llegar este tipo de reconocimiento a esos países. Entonces, en conclusión, muchachos, podemos decir de que los sujetos de derecho internacional tanto tienen como deberes y obligaciones, también pueden acceder a situaciones especiales en las cuales pueden ser protegidos en dicho caso que se les llegue a vulnerar algún derecho fundamental. En otras palabras, a todos se les da el mismo error. Bueno, muchachos, yo creo que ya estamos preparados para ese parcial. Ahí viene Robert, póngase pila, póngase pila. Un 5, un Bueno, 5. tenemos que poner con Robert,